¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Araceli Quispe nos visita hoy para hablar de temas tan fascinantes como el espacio, de tus orígenes humildes. Eres ingeniera de la NASA, la primera mujer peruana de trabajar en NASA. Bienvenida. Así es. Muchas gracias. Me gustaría empezar hablando de algo muy inspirador, tus orígenes, ese origen humilde de una chica peruana al norte del país, en un pueblo sin electricidad, que termina siendo alguien tan relevante en algo que a todos nos fascina. Bienvenida. Muchas gracias. Agradezco la invitación y bueno, espero poder llevar un mensaje muy claro y motivador a toda la linda audiencia. Pues, como lo has mencionado, yo nací al norte del Perú, departamento Lambayeque, en un pueblito pequeño que se llama Marripón. Es un caserío rural, no había fluido eléctrico ni agua potable. Y bueno, esto me traslada a, de alguna manera, a vivir nuevamente estos eventos y mis orígenes, recordando que cuando niña pues fui pobre. Eh, Nací en un pueblo pequeño, ¿no? Estudié en un colegio rural, pero aún así, bueno, traté de alguna manera ser una niña feliz. Mis abuelitos se dedicaban a la agricultura y te podría contar muchas anécdotas, pero creo que la más importante y la que marcó mi vida fue el gran ejemplo de mi madre. Ella y mi abuelita han sido para mí mis más grandes pilares. Ella me ha enseñado de alguna manera a hacer, o de alguna manera me ha transportado a muchos eventos que me han permitido lograr importantes éxitos en mi vida. Te comento que como a la edad de 6 a 7 años, ella vivió un divorcio con mi padre. Y bueno, eso se trasladó a un tiempo de abandono de mi padre hacia nosotras. Yo soy la segunda de 3 hermanas y eso pues hizo que mi madre pues tenía que trabajar y estudiar a la misma vez. Recuerdo que mis hermanas y yo la acompañábamos cuando ella vendía ropa, porque íbamos tocando las puertas para vender ropa y eso era un trabajo casi a diario después de la escuela. Ya cuando retornábamos, la ilusión era llegar, porque entonces tenía espacio para jugar. Y hay un juego muy particular que se llama kiwi, que se hace a través de las latas de pescado vacías o atunes, ¿no? Es una manera de armarlas y patear la bola y tirar toda la tira de latas, ¿no? Entonces yo venía pensando en lo que regresaba a casa, miraba hacia el cielo y de alguna manera me conectaba con las estrellas porque ya como que estaba atardeciendo. Decía, tengo que llegar rápido a casa para poder jugar kiwi con mis hermanas, los amigos de ahí del área. Y realmente que esas son experiencias que no olvido ni olvidaré jamás, por ejemplo. Y de alguna manera creo que ahí tuve una conexión con el universo, con las estrellas, que después obviamente se desprendió en muchas otras fascinantes, se puede decir, actividades o logros en mi vida profesional, ¿no? Estás hablando de cosas que todos podemos sentirnos relacionados, que es ser niño, jugar, soñar. Pero una cosa que es interesante que tú abogas es por romper el paradigma del no puedo. O sea, ¿cómo puede ser que esta niña que tenía sus sueños realmente conseguiste pues, dar un salto hasta un éxito en algo tan especial como es trabajar en la NASA? ¿Cómo ligamos estas cuestiones? Mira, en realidad siempre he creído desde muy niña que hay que romper esos grandes paradigmas. Te comento una anécdota. Como a la edad de 6 años yo vi una retransmisión de Neil Armstrong pisando la luna por primera vez y dije, wow, si este hombre que es de carne y hueso como yo puede hacer una hazaña tan impresionante en su vida, ¿por qué nosotros o yo comúnmente como un ser humano no puedo? Y yo creo que también ese fue un momento preciso que abrió la gran oportunidad para mí de interesarme por las ciencias, de amar las ciencias. Claro, a esa corta edad, muy niña. Yo siempre he creído que debemos romper
esas creencias que arrastramos de generación en generación, de que por ser mujer no puedes, de que las niñas no estudian ciencias e ingeniería, solo es para los niños. Y, y es una realidad, ¿no? Y creo que pasa en toda América Latina y en muchas partes del mundo, y aún yo creo que en Estados Unidos hay que también seguir rompiendo este paradigma negativo, que es básicamente una creencia que te hace no avanzar en la vida, que te hace pensar que te tienes que quedar ahí porque hay esa limitante, y esa limitante existe en tu mente, realmente no es, no es real. Por eso quiero decirle a los que me escuchan que no es real, solo está en ti. Cuando quieres realmente avanzar te limita, ¿no? Yo creo que son creencias que arrastramos de generación en generación y que hay que romperlas para poder crecer. No es más que un estado que te mantiene atado de manos, como les digo a muchos en mis conferencias. Y realmente gracias que haces la pregunta, porque a raíz de ello pues nace mi marca personal, que es Araceli Quispeneira, AQN, donde estoy comprometida netamente con la educación para que los jóvenes rompan esos paradigmas negativos y se empoderen a través de la educación, especialmente las mujeres, a seguir carreras científicas. Creo que esa es para mí, una de las primeras metas que tengo a través de este programa, porque necesito llevar ese mensaje no solo motivacional a los estudiantes o a los jóvenes o profesionales que de alguna manera ven en mi modelo a seguir, sino también ser ese referente que necesitamos hoy en día. Yo creo que en todo el mundo hay que buscar referentes realmente que te permitan crecer, te permitan sumar como ser humano o como estudiante o como profesional, porque nuestra cultura actualmente, nuestra sociedad está ligada a muchos aspectos negativos que dan un aprendizaje que no contiene valor. Y yo me considero una mujer que está ofreciendo no solo un referente, sino también está aportando a la ciencia, está aportando a la sociedad increíblemente, y quisiera que esto se multiplique, que sean miles de Aracelis, que sean cientos de Aracelis, que se empoderen y puedan de alguna manera romper esos grandes paradigmas que los limita a creer en ellos mismos y que los limita a ser quienes son, como yo lo he logrado hacer. Y precisamente esto que es como en un plano pues de intención, una declaración de intenciones, ayudar, pero esto cuando lo ves y lo tocas, sé que recientemente has estado en el Perú, que fuiste al norte de donde en tus orígenes. A mí me choca pensar que todavía hoy puedas ir a una escuela donde no hay electricidad. Una cosa es cuando tú eras pues pequeñita y te pudiste encontrar con una niña que podías haber sido tú, y que, cuéntame, ¿cómo fue ese contacto? Me imagino que emocionante, que te vean como que realmente existes y te toca. Sí, fue una experiencia increíble, y pasa en muchos lados de Latinoamérica, en países que he visitado. En esta ocasión, recientemente en Perú, estuve yendo al área in situ a presenciar cómo están las escuelas, llevarle un mensaje a los estudiantes, de alguna manera también algunos regalos orientados al espacio, como para de alguna manera motivarlos a que sigan explorando el campo STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Fue una experiencia increíble. En uno de los colegios, niñitos se acercaban pidiéndome un autógrafo en su mano pequeña, y de verdad que eso sí me impactó, me dio ganas de llorar. Me decían, quiero acercarme a NASA, ¿no? Y me querían abrazar por ese hecho. Es increíble, porque sientes que con tu presencia o con un mensaje que les llevas ya para ellos es de gran aporte. Y con ello también invito, ¿no?, a todos los colegas, los profesionales que de alguna manera desarrollamos esto, que aportemos de alguna u otra manera con tanta necesidad que hay de alguna manera en mejorar los sistemas de educación. Y la experiencia particular que te quería comentar es en el Colegio Nuestra Señora de Fátima. Es un colegio nacional de mujeres donde yo estudié toda mi secundaria, de primero a quinto secundaria, que es en Perú. Visitar el colegio fue lindo, ¿no? Por el hecho de acercarme nuevamente a las aulas donde yo estuve, lo que viví. Pero fue triste porque no tenían fluido eléctrico, no pude usar un micrófono, tenía unas diapositivas para presentar, unos videos de misiones espaciales, lanzamiento histórico del telescopio James Webb, pero no pude.
tuve que dirigirme a los estudiantes en cada aula y poderles transmitir el mensaje de alguna u otra manera, porque la idea es llegar, y esa meta la cumplí. Pero hubo algo muy particular que me robó, como se dice, la atención y me llegó mucho al corazón. Se acerca una niña y me dice, doctora, ¿la puedo tocar? Porque eso me acerca más a NASA. Y yo me quedé, por supuesto, ¿no? Y le di un abrazo y ella estaba temblando de la emoción, ¿no? Y recuerdo que de ahí se fue corriendo a contarle a sus compañeras que estaban en otra aula. Y esas experiencias, ¿no? Yo creo que he tocado vidas, he cambiado vidas, porque ellas lo dijeron, lo han dicho después en sus comentarios. Y me han escrito emails, me han escrito en las plataformas de Instagram, Facebook, como la experiencia más increíble de sus vidas, conocerme y saber de que sí se puede y que no hay que tener límites, a pesar de que seamos de orígenes humildes, como siempre yo lo digo en mis conferencias motivacionales también. No importa de dónde vienes, no importa el estatus social, el género. Yo no nací en cuna de oro y sin tener nada o poco pude avanzar en la vida, y porque ellos no. A veces muchos de nosotros tenemos más que otros y aún así nos quejamos, nos acomplejamos y no rompemos esas creencias negativas de que podemos ser alguien, que podemos avanzar. Y yo creo que ese es el principal problema que tenemos que erradicar en nuestra sociedad, ¿no? Has mencionado el telescopio, que es algo que estás trabajando actualmente, el mayor telescopio que se ha hecho nunca, el telescopio espacial James Webb. ¿Qué conseguís hacer con él? ¿Qué logros destacas que puedan ser chocantes para quien no entiende muy bien sobre lo que se hace con él? En realidad el telescopio James Webb emprendió, como se dice, esta meta hace 30 años aproximadamente. Y lo que busca es hacer un estudio exhaustivo o profundo de todo el universo. Y con ello, pues, estudiar objetos más sensibles en la banda infrarroja, objetos que jamás se han podido ver en la historia, porque lo más que pudo llegar a hacer estudios, digamos, del universo en galaxias, estrellas, o otros componentes fue el Hubble, ¿no? El telescopio Hubble, que ahora mismo ya está para ser descontinuado por el tiempo de vida y porque ya cumplió su tiempo, ¿no? Límite. Y queda, a veces lo llaman el sucesor de Hubble, al telescopio James Webb, que viene con una meta mayor, ¿no? Hacer un estudio más profundo del universo y ver, por ejemplo, qué posición tomamos en el sistema solar, hacer nuevo estudio de galaxias, o si hay nuevos exoplanetas que vienen siendo nuevos planetas contemplados en nuestro sistema solar, nuevas o ya agonizantes estrellas o galaxias, ¿no? Que han sido creadas en muchos años atrás de la historia, ¿no? Y realmente lo que busca, bueno, aparte de crear ese estudio exhaustivo que viene siendo un atlas comprensivo de todo el universo, es proveerle a la comunidad científica un mejor alcance, ¿no? De lo que hay actualmente, de donde nadie ha podido ir. El telescopio James Webb está ubicado en Lagrange punto número 2, que es una zona muy lejana, a millones de kilómetros de la Tierra, pero justamente está posicionada en este punto donde une las fuerzas gravitacionales para ejercer un trabajo muy impactante en lo que es la captura de imágenes y estudios de objetos muy sensibles, donde antes ningún espectro o ninguna tecnología en lo que referente a instrumentación ha podido llegar. Y está dando unas imágenes muy impresionantes, de mucha calidad. Te tendría que contar las primeras imágenes que reveló el presidente de los Estados Unidos, John Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris. Fueron impresionantes. Estuve presente en esa revelación, fue justamente en el Goddard Space Flight Center, y ese día lloré. Y no creo que solo yo, fuimos muchos, porque imagínate un proyecto de tanto tiempo, casi 30 años. Yo he logrado entrar a este proyecto 5 años antes de que sea lanzado al espacio, en una etapa de pre-lanzamiento increíble, de mucho trabajo, muchas horas de desvelo, realizando diversas actividades, como por ejemplo programación,
como por ejemplo pruebas, viajando a Houston, a otras bases de NASA en Estados Unidos. Y finalmente fue increíble porque te comento que la colaboración global del telescopio son la colaboración de la agencia de Canadá, la agencia europea y bueno, y NASA, ¿no? Más o menos reúne un total como de 3.000 participantes entre ingenieros, tecnólogos, físicos, astrónomos, científicos, etcétera. Pero el día del lanzamiento histórico, bueno, esto ya era la parte de comandos, que es otro departamento, hubieron como un equipo de 12 que seleccionaron para ese lanzamiento, porque era algo histórico que iba a suceder, el lanzamiento del telescopio James Webb no fue cualquier acontecimiento, es más, este ha sido uno de los telescopios, o es el más potente que ha podido crear esta colaboración por primera vez en la historia de NASA. Y eso es algo público, no es un dato público, los que quieran reunirse y conocer más. Y desde esos 12 miembros, a mí me seleccionaron. Entonces yo viví algo histórico, aparte que viví algo histórico, fue muy emotivo porque llevar esta hazaña a ese nivel y sobre todo a través de tu esfuerzo y tu educación, porque yo digo, bueno, aquí valió todo, no solo esto no es suerte, definitivamente yo no creo en la suerte, creo que uno es el propio arquitecto de su vida, de su futuro, y cuando yo leí mi nombre en esta lista dije, wow, o sea, primero agradezco a Dios porque yo soy una persona muy creyente en Dios y creo que Él es quien nos da los talentos, las habilidades, las oportunidades. Y luego vivir la historia, ¿no? Vivir la historia fue un 25 de diciembre, recuerdo, donde me imagino que todos ustedes dormían. Yo 3 de la mañana preparándome para ir a la base. Y fue increíble, una experiencia que creo que nunca voy a poder olvidar. Y la narro porque de verdad que es la mejor que he vivido en mi carrera y la reúno con mi vida. De alguna manera la junto porque creo que todo lo que he vivido hasta llegar a ese punto es importante contarlo, ¿no? Lo más importante y lo que logré vivir, que viene siendo para mí la meta más grande que he logrado a raíz de mi estudio, mi dedicación, disciplina constante, todo lo que engloba ello, ¿no? Es bonito verte emocionarte, porque estás hablando de un momento, yo he visto cuando aplaudías y no sé si estabas chocando manos con ese grupo de gente, son esos episodios de la historia de la humanidad, como cuando el hombre fue a la luna, que a ti te marcó de pequeña, y estás participando de algo que nos va a servir a todos para entender, para comprender, hablas del universo. Este telescopio capta imágenes de cómo se forman estrellas, galaxias, es algo tan mágico si quieres verlo y tan que tú trabajas con ello. ¿Cuáles son las más destacadas o cosas que podéis conseguir en este tiempo de funcionar el telescopio que es interesante entender? Bueno, en realidad tiene una capacidad grandiosa, ¿no? Tiene a bordo 4 instrumentos y por hacerte un ejemplo de una de las imágenes que ha capturado, que es la que yo realmente me fascina hablar, es la SAC 0723, es una imagen que muestra todo, digamos, el universo en toda su expansión, es la imagen más profunda y real que ha capturado este telescopio del universo y tiene una tecnología muy potente. Cada instrumento está encargado de funciones específicas, pero como bien lo mencionabas tú, su objetivo central pues, es hacer un estudio completo de galaxias, de estrellas, ubicando exoplanetas, que vienen siendo planetas no ubicados en nuestro sistema solar aún. Y realmente es un proyecto muy novedoso porque también como está, digamos, ya es una información pública, se sabe de que puede alterar inclusive el conocimiento de nuestro universo, de lo que ya se conoce, ¿no? Entonces es un proyecto que tiene mucho, digamos, mucho potencial que dar. Una comunidad científica involucrada al 100%, es un observatorio que lo estamos cuidando de alguna manera las 24 horas del día y creo que va a dar mucho, va a dar mucho. Actualmente sé que NASA ya puso públicamente su información sobre aproximadamente 10 años de vida
y hay bastante, ¿no? Y creo que los primeros alcances ya han sido demasiado novedosos y están dando mucho. Y ya que hablamos un poco de esto del telescopio, la tecnología, la exploración, considero de que es muy importante y vital de que se sepa que en las áreas científicas el programa STEM está calando mucho y que está abriendo muchas oportunidades, que vean en las ciencias como algo que se puede lograr, que se enamoren de ellas como yo hice. Te comento que yo de niña había materias o ya de adolescente que no dominaba mucho. ¿Y qué hice? No me quedé realmente con los brazos cruzados. Lo que yo hice era buscar asesoría, tutoría, estar siempre concursando en proyectos de ciencias y si de alguna manera no ganaba un concurso me permitía prepararme para un próximo, estaba constantemente. Y esa es la frase creo ideal, ser constante, perseverante y enfocarse en lo que realmente necesitamos lograr. Es una gama muy interesante, está abierta a todos los estudiantes que quieren explorar y yo creo que pueden hacer grandes aportes a la ciencia y apoyar a la comunidad científica y por ende al mundo, ¿no? A la humanidad, con este trabajo increíble y estos aportes. Yo creo que esa es la parte más impresionante y más importante y significativa que yo te puedo comentar a la fecha en este hermoso y maravilloso proyecto. Es curioso porque me haces pensar en algo que tú debes haber aplicado de niña, que es un proceder científico, la prueba-error, el seguir, aunque me imagino que cuando estás en NASA no todo es perfecto y sale bien y tenéis que ser capaces de... Y esa constancia es algo que a lo mejor también permite que puedas haber sido la primera mujer latinoamericana en otra misión de éxito de NASA, como es el orbitador de exploración lunar. ¿Cómo vamos a entender la Luna, que la tenemos tan cerca comparado con el James Webb, lo que está trabajando, pero también es fascinante? Sí, realmente todo lo que es exploración lunar, exploración espacial, es muy impresionante. Yo creo que es importante a través de la educación conocer de ciencias terrestres para entender primero cómo funciona nuestro planeta y poderlo cuidar bien y luego entender de las exploraciones que tenemos al universo o al espacio. Estamos de alguna manera liderando grandes proyectos y en diferentes, digamos, categorías, ¿no? Porque existen proyectos para hacer, por ejemplo, estudio de todo lo que es ciencias terrestres, desastres naturales o niveles del mar, etcétera, todo lo que es para la parte del Sol, en este caso el universo, que acabamos de hablar un poco del telescopio Webb, y también el proyecto que es muy importante y ya reconocido mundialmente de hace muchos años, el LRO por sus siglas en inglés, Lunar Reconnaissance Orbiter. Ese fue realmente mi primer proyecto en la Agencia Aeroespacial NASA. Yo ingresé como ingeniero de sistemas y terminé como líder de vuelo y operaciones al espacio en 5 años. Y fue una faceta muy interesante, de muchos desafíos también. Pero básicamente el satélite LRO se encarga de hacer un mapeo constante a la Luna las 24 horas del día y también busca crear un atlas comprensivo de todo el recurso lunar, por ejemplo, analizar si hay cráteres para ver de qué manera los astronautas que van a viajar futuramente pueden aterrizar en áreas seguras, ver qué lado, polo norte o sur, hay más, si las temperaturas cambian, si tenemos agua congelada, etcétera. Hay un sinnúmero de alcances que ya se han dado de también este satélite que la comunidad científica se está sirviendo muy bien y busca, ¿no? Busca, obviamente, es algo público que se conoce, que buscan enviar astronautas en una expedición lunar para nuevamente aterrizar en la Luna. Y había una idea que desde ahí puedan también quizás volar a Marte, que aún está en desarrollo. Pero este satélite en sí es privilegiado porque es el único que nos está permitiendo conocer un poco más sobre las bondades que tenemos en esta superficie lunar, ¿no? Es fascinante el hablar de temas que en parte son como desconocidos porque nos suenan
no para quien los trabaja a diario, pero suena algo que todo el mundo yo creo que nos fascina saber y entender. ¿Cómo estamos ahora mismo en ese descubrimiento del espacio? ¿Avanza tan rápido como la tecnología en la Tierra? ¿Es algo que vamos a poder entender mucho más? ¿Y qué posicionamientos tienes que nos pueden hacer ver dónde estamos ahora mismo? Bueno, en realidad a nivel de investigación creo que estamos muy bien, pero todavía creo que en Latinoamérica necesitamos invertir un poco más en innovación, en tecnología e investigación. Considero de que para poder avanzar o tener niveles competentes en el sector educativo, tenemos que invertir más en innovación e investigación. Yo creo que todos estamos dotados, hablo a nivel estudiantil, de muchos talentos. Yo he visitado escuelas, no solo en Perú, en diferentes países de Latinoamérica como Colombia, Bolivia, Ecuador, y hay talento. Hay tanto talento que no solo de alguna manera entristece saber que no hay los recursos o la oportunidad, sino que estos estudiantes no pueden salir porque son menores y porque no se les está dando la atención y digamos hasta a veces, por decirlo así, una educación básica, ¿no? Y, mira, te comento un caso, una estudiante en robótica, yo visité en un lugar bastante donde se carece de mucho, que se llama Comas, al norte de Lima, ¿sí? En Perú. Un laboratorio y una niña, recuerdo como de unos 10, 11 años, me enseñó su laboratorio de robótica y vuelvo ahí a los referentes, ¿no? Que es importante hacer este trabajo. Me enseñó todo lo que había hecho, había ganado un pequeño concurso en su escuela, pero me dijo, no, no podemos avanzar más, ¿no? Estamos aquí limitados. Y bueno, de alguna manera se vieron vías cómo ellos puedan ir a otro concurso, estuve un poco yo involucrada en ello. Total que hoy en día, ¿no? Porque aparte que ella siempre me comenta en sus mensajes que soy su referente a seguir y seguro me está escuchando esta entrevista, hoy en día ella es propietaria de una compañía que se dedica a hacer robótica y también da programas de toda la parte motivación social unida con un grupo de ingenieros para las escuelas con niños de bajos recursos. Y qué bien que sigue el modelo a seguir, porque es lo que yo estoy haciendo aproximadamente hace 15 años. Y bueno, y ahora con mi marca personal, también abrí una empresa que se llama Space Tech Inspira, que justamente lleva esta conexión de space del espacio, tech de tecnología, e inspirar para inspirar a niños, jóvenes, profesionales, y que realmente continúa con la misma línea, que busca motivar, empoderar estudiantes y jóvenes, y también a nivel corporativo, a través de la educación, de mi experiencia de vida y de todos los roles que he podido seguir como mujer, que he tenido que realizar varios desafíos en mi vida. No ha sido fácil. Y por decirte uno de ellos, por ser mujer. Por ser mujer, por hablar, por ser hispana. En Estados Unidos no ha sido fácil. Realmente han sido barreras, por no decirlo, una de las más grandes que también he tenido que vencer. Aparte de que mi niñez sufrí el abandono de mi padre, cierto bullying, carencias por ser pobre, hasta para no tener para estudiar un cuaderno. Y luego en mi otra etapa, ¿no? Ya de joven, por decirlo así, ya en la universidad, tener que enfrentar estos nuevos retos o desafíos. Por eso yo creo que siempre también es importante aprender de ello. Creo que un desafío para mí significa una oportunidad, porque es un reto que lo vences, pero se convierte en oportunidad, ¿no? Una oportunidad para crecer como ser humano, como profesional, para aportar a la sociedad. Eso para mí es muy importante. Y ya que te menciono la parte de los retos y esto que me tocó vivir, uno de esos pues considero que ha sido siempre por ser mujer y no poder, porque realmente todavía existe en el mundo el estereotipo de que porque eres mujer
Y bueno, yo ahora ya eres hispana, no naciste en Estados Unidos, y ahora ¿por qué tú vas a liderarme? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y estamos como todos los por qué de que cuando somos niños adolescentes, de bueno, yo porque mis padres se divorciaron no puedo hacer esto. Yo porque mi mamá no tiene trabajo no puedo ir a una buena escuela. Yo porque, etcétera, ¿no? Y los por qué y las excusas constantemente, que ya de ahí para mí es como, o sea, considero que si tú insertas esto a tu subconsciente todo el tiempo, pues tú mismo te estás diciendo no puedo. Entonces no puedes, simplemente ya no puedes. Y por ello también cuando hablo en las conferencias del cielo no es el límite, trato de romper este paradigma con los asistentes y que son muchos, ¿no? Pero en realidad creo que ha sido un abanico puedo decir, de desafíos, también de oportunidades que me han permitido aprender y crecer, no solo en mi vida profesional, ¿no? Sino también en la parte social del dar, de ser ese modelo a seguir, y con mucha humildad yo me siento, creo que eso me alimenta a seguir y también en la parte deportiva, ¿no? Porque tengo una carrera en el deporte también. Y de alguna manera he crecido, creo, por, por ser una mujer luchadora, ser resiliente y vencer cada obstáculo que he tenido en mi vida y sobre todo creer en mí. Yo creo que esa es la mejor parte del ser humano, creer en ti mismo para poder aportar y aflorar eso hacia afuera, ¿no? Porque si no creemos en nosotros mismos no podemos dar. Y también creo que los talentos son propios. Dios nos dota increíblemente de talentos distintos, solo que estamos ahí y no los descubrimos porque no queremos explorar. Y eso es también un mensaje que tengo en este aspecto, ¿no? De que todos tenemos talento, es solo que no los descubrimos. Y eso es lo que motivo e invito a que hagamos. Me estoy imaginando a esos niños con los que a veces hablas que realmente puedan agarrar este mensaje. Es muy bonito el pensar. La dificultad no es más que una oportunidad. Y tú lo has estado trabajando toda tu vida. Has mencionado el deporte. Tú llegaste a Estados Unidos como karateca. Eso es algo también de superación y de una área completamente diferente a la ciencia, pero es el mismo principio, ¿no? Y para ti es muy importante la educación en esto, en todos estos elementos, formarse, formarse. Has estado muchas horas con libros. En realidad yo creo, esta es mi frase, mira, la educación, para mí la educación es el arma más potente que puede romper cualquier paradigma, cualquier círculo social que de niño o de adolescente nos aqueja y que llama la palabra pobreza o limitantes o falta de oportunidades. Creo que cuando tú te educas, abres tu mente, puedes no solo aportar, sino también puedes crecer como persona y puedes llegar a ser líder o liderar a líderes para que puedan hacer esos cambios que necesitamos. Y mencionaste una parte muy importante, que es el deporte. Yo considero que cualquier deporte, sin excepción, es bueno, ¿no? Y en mi caso pasó. Yo asocio esto porque yo no podía hacer un deporte, digamos, porque no tenía una condición económica. Los deportes que a mí me gustaban normalmente, en este caso el karate, artes marciales, en ese tiempo en mi ciudad eran caros, ¿no? Costaba dinero y mi madre no podía costearlo. Entonces yo recuerdo que encontré una beca, yo iba en mi bicicleta, yo solía manejar, te cuento, una bicicleta BMX de color roja. Y un día iba manejando y veo una beca ahí tirada en el piso, ¿no? Yo me detuve, la recojo y decía, ¿deseas practicar 3 meses de karate gratis? La palabra gratis en mayúscula. Inmediatamente me fui al lugar, averigüé y así era, ¿no? No era una mentira, yo estaba feliz. Recuerdo que el primer día fui con ropa sport porque yo no tenía allá le llaman un kimono, es un uniforme de karate. Y me aceptaron así el primer mes hasta que mi mamá pueda reunir el dinero para comprarme un kimono. Y yo creo que eso es lo que a mí cada vez me ha hecho avanzar en la vida. Yo recuerdo haber visto, digo esto porque vi ese día cinturones negros haciendo maravillas tipo Jean-Claude Van Damme, haciendo ¿no? Todas estas técnicas increíbles en el aire, con saltos y todo. Y yo me quedé fijando y digo, algún día voy a hacer esto. Porque realmente creía que el deporte, en este caso las artes marciales, me llamaban la atención porque quería aprender a defenderme, autodefensa.
y sabía bien que me podían ayudar a tener un equilibrio físico y mental muy bien. Quería aprender a concentrarme, a ser disciplinada. Y estas cosas las fui buscando yo misma de niña. O sea, no nadie tampoco me dijo, haz esto porque esto, ¿no? Y ya cuando estaba, como se dice, en el escenario, yo misma me vivía a futuro siendo exitosa en esa parte. Por ejemplo, si era mala en matemática, y mi familia que me conoce muy bien saben que yo soy una persona que no se aqueja mucho por las cosas negativas. Por el contrario, o sea, digo, yo no sé, no soy muy buena en álgebra, ¿qué tengo que hacer? Busco un tutor. Ese tutor no me parece, va muy rápido, ¿qué hago? Lo cambio. Pero estoy buscando la alternativa que me lleve a cumplir mi meta, que es aprender las matemáticas. O en este caso el karate. Me reunía con los que más podían hacer el karate y entrenaba. Yo entrenaba horas extras. Y esta parte del extra me gusta mencionarlo porque yo siempre soy una persona que daba el 200% en todo. Y ese es mi mejor consejo. Si tú quieres ser bueno en algo y no lo eres, no tampoco voy a decir malo, pero no lo eres, para alcanzar esa meta tienes que trabajar el 200%. Me juntaba con estos chicos que hacían muy bien artes marciales, estiramientos, perfectas técnicas de pie, de mano. Yo a los 5 años era cinta negra, que normalmente dura 7 años. Y eso les aconsejo, o sea, que el deporte, cualquier deporte es muy bueno, les ayuda mucho en la parte de la disciplina, enfocarse, a poder alcanzar metas con perseverancia. Y eso me trajo a Estados Unidos, realmente fue un trampolín. El karate para mí fue un trampolín. Yo ya competí en varios países, pero esta vez fue Estados Unidos. Y realmente también a través del karate se me dio una residencia permanente como persona con habilidades extraordinarias en Estados Unidos, que eso para mí fue un regalo grandísimo. Pero ya también había hecho una carrera de ingeniera en Perú, ingeniería de sistemas. También fui becada por el deporte. De alguna manera he buscado las vías, he buscado los recursos. Mis padres no me podían pagar dicha universidad, tuve que ver cómo, entonces era deportista. Yo, no sé, luché, demostré hasta que lo alcancé. Igual fue con la residencia de habilidades extraordinarias. Muchos abogados de migración me decían, no, no puedes, esto es muy difícil, esto solo es para científicos altamente reconocidos, deportistas, artistas, y yo, pero ¿por qué yo no? Ni siquiera me escuchan, ni siquiera me escuchaban más, o sea, todo era no y ya, me tenía que retirar del estudio. Pero hubo un buen abogado, recuerdo el doctor Manuel Rivera, un puertorriqueño, que sí me escuchó. Me dijo, quiero escuchar toda tu historia. A ver, empieza desde cero. Yo me dije, tengo toda la tarde para escucharte. Y le llevé, ¿no?, todos los documentos, las fotos, las revistas. Decían, tienes que demostrar que has tenido reconocimiento propio, individual, que alguien habló de ti, no solo la prensa, sino directores o personas de renombre en la disciplina. O, en mi caso, yo había escrito una tesis ya en ingeniería de sistemas usé ingeniería de sistemas en la parte de sistemas blandos, que quiere decir que trata con todo el comportamiento humano, y creé un modelo usando obviamente especialistas de Cuba, profesores altamente calificados, instructores, para incrementar el nivel competitivo de los deportistas del Instituto Peruano del Deporte. Y ese papel de investigación me sirvió para lograr mi residencia como habilidades extraordinarias, porque conecté el deporte con mi investigación, que fue un lujo para ellos, y me la aprobaron, ¿no? Y gracias a Dios, considero, se me abrieron las puertas increíblemente en América, y fue por ello, ¿no? El deporte, el estudio, la manera de cómo enfrentar la vida, creo, de cómo darle vuelta a los desafíos y convertirlos en oportunidades. Y estoy aquí contándote mi historia. Tu historia ahora parece muy estructurada y me imagino que es muy buena para realmente. Yo anoto mentalmente, no te rindas, aprovecha las oportunidades, busca a las personas que te pueden ayudar. Son todos unos consejos muy básicos, pero la Araceli pequeña era consciente de esto, era tan determinada que esto lo veía venir con este camino que te ha llevado al éxito profesional tan directo. No. En realidad yo creo que he tenido referentes, por eso hablo mucho de que hay que buscar un referente. Mi abuelita, por ejemplo, mi mamá, mis más grandes pilares. Mi abuelita, a mi corta edad, mira, ella se dedicaba a vender todo lo que es la parte de agricultura,
Pero también tenía una pequeña tiendita que vendía pescado, papas, camotes. Mi abuelita se dedicaba a esto, ¿no? Ella no pudo pues terminar la escuela por cuestiones pues de esos tiempos, ¿no? Y recuerdo bien que ella me llevaba a hacer las ventas. Yo tenía como 8, 7 años, 9 años por ahí. Y me decía, esta es la libreta, Araceli, vas a ir a hacer estas por ejemplo, o compras, yo te voy a mirar desde aquí, o vas a ir a cobrar a estas 2 personas, yo te voy a observar desde aquí. Y yo le decía, abuelita, pero yo, o sea, yo soy pequeña, ¿cómo? No tengo miedo, porque también uso esa palabra como cualquier niño, no tengo miedo, a lo mejor no se ríen de mí. No, me decía, tú puedes hacerlo y lo vas a hacer bien, vas a ir y vas a venir y yo sé que me vas a traer esto, ¿no? Lo que me está solicitando. Y yo creo que es ella, por ejemplo, en este ejemplo básico me inyectó confianza, ¿no? Esa confianza que te ponen, yo por eso invito siempre a los padres, a los tutores, a los profesores, a cualquier familiar, un tío, un hermano, que den esa confianza, que inviten al menor, al niño, al adolescente y que de alguna manera le ayuden. Como decimos, a veces una frase porque hay que empujarlo un poco, ¿no? Pero por la vía positiva, ¿no? Porque si no, también estamos, de alguna manera nos sentimos solos, ¿no? No sabemos qué hacer y a esa edad, pues es muy difícil. Si te pasan tantas cosas negativas, pues careces de, digamos, de un sustento para poder tener una vida, digamos, hasta alimentarte bien o ir a un colegio, tener útiles básicos. Tu padre no está, tu madre sufre el abandono, nos quedamos solas. Para mí hubiera sido muy fácil pensar en otras cosas o ya de adolescente dedicarme a otras cosas, porque seamos claros que eso pasa en nuestra realidad actual, en nuestra sociedad. Pero han sido estos, digamos, estas personas, estos pilares que de alguna manera dieron esa confianza en mí. Pero si hay algo que yo he tenido siempre, que es, te comentaba lo de Neil Armstrong, es que siempre he creído que todos podemos. Eso sí creo que nací con eso. Que todos podemos, que no importa qué, quién eres, de dónde vienes, si tienes una buena condición social o si vas a la mejor universidad del mundo. No, yo siempre pienso que sí puedes. Y eso me ha ayudado, creo yo, a transformar cada problema o cada desafío en oportunidad, aparte de mis pilares y los referentes a seguir. Me ha gustado ser competente, muy proactiva, estar siempre ayudando a mi comunidad, a mis maestros, a los compañeros en la escuela. Si por mí era amanecerme para enseñarles cálculo, algo para una exposición, yo me amanecía, ¿no? Siempre he tenido también ese ánimo de colaborar y creo que me tiene hasta donde estoy ahora en la parte de mis proyectos personales. Y recuerdo una anécdota que siempre me querían para estar en los mejores grupos de la escuela. Me decían, Quispe, te queremos aquí, somos el primer grupo, o sea, nosotros somos los mejores, vamos a sacarle el 100, como se dice, así que aquí están los más intelectuales, ¿no? Y yo también tenía esa forma de pensar en aquellos tiempos de, pero ¿qué hago yo reuniéndome con todos los que saben cuando ahí hay 40 más que tienen problemas? ¿Y por qué mejor no nos dividimos? Les decía yo, ¿no? Si somos 8, hagamos grupo de 10, uno a la cabeza, como se dice, que sea el líder y vamos a ayudar a los demás. No, decían. Ahí está el egoísmo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Yo recuerdo en una ocasión me reuní con básicamente todas eran mujeres, como con 8, y estaban un poco apenadas, avergonzadas, porque decían, pero nosotros no sabemos esto, por ejemplo, ya es muy avanzado, esas fórmulas, no sé ni de dónde provienen, estamos perdidas, decían, ¿no? Y yo decía, mira, es así de fácil, vamos a empezar de 0, pero de 0.0. Y así nos amanecían. Unas traían el café, otras las galletitas, las hamburguesas, pero ahí amanecían. Y adivina tú que al final, ya te hablo solo de una de muchas anécdotas, nosotros llegamos a ser el primer grupo con el proyecto mejor de esto. Y los profesores felices, oye, pero ¿cómo lo hicieron? O sea, como que estudiantes que ellos quizás no expectaban mucho, porque también pasa, ¿no? Los mismos profesores ya tienen sus preferencias,
Araceli nos ayudó y también visitamos libros y también nos amanecimos y contaron todo, ¿no? Y eso es bonito, por ejemplo, son anécdotas que hasta ahora ellos me hacen recordar y yo sí, bueno, qué bien, ¿no? Y me dicen qué bueno que llegaste a donde estás y lo que hiciste por nosotros, o sea, como dice, lo llevamos siempre en la mente, en el corazón y estar ahí y felices, ¿no? Y de verdad que es increíble, es una historia increíble. Araceli, estás hablando de cuestiones que a nivel individual son interesantes para nuestros propios objetivos, pero a nivel de grupo, a nivel humano, también se implementa lo mismo, ¿no? Si trabajamos cada uno por nuestro interés, nos cargamos el entorno. Y eso también lo has estudiado. Has, por ejemplo, hecho tus trabajos en relación a los glaciares y cómo están remitiendo. Esto afecta al calentamiento global, el planeta es de todos. ¿En qué momento estamos con eso? En realidad es un tema, ¿no? Muy interesante, muy importante y delicado también, porque como investigadora pues, pude realizar un estudio usando imágenes satelitales de alta resolución para es una capa glaciar que está al sur de Cusco, en Perú, en los Andes del Perú, que se llama Cuelcaya. Pude encontrar de que esta capa glaciar, que tiene cientos de kilómetros cuadrados, se está deshaciendo completamente. Normalmente las capas de hielo con las cuales tenemos acceso al recurso hídrico primario, que es el agua, son retroalimentativas, y quiere decir que el mismo glaciar se retroalimenta y por eso nunca muere. Pero en esta ocasión se están completamente extinguiendo, ¿no? Y de alguna manera es triste también como investigadora, pues soy ser humano. En esta comunidad había un gran grupo de personas que no solo viven, sino se dedican a la agricultura, tienen también sus animales que crían, y yo pude entrevistar a algunos de ellos, ¿no? Palpar la realidad, fui digamos, in situ al área, y en mis encuestas, ¿no? Preguntarles qué está pasando, cómo se sienten. Y de verdad ellos decían mal, tenemos que de alguna manera emigrar porque no hay opciones, o sea, sin agua no vivimos, ¿cómo nuestros cultivos pueden estar? Y no hay conciencia. En muchos de estos lugares, en la parte política o los dirigentes no les importa mucho. Creo que está afectando al calentamiento global. Sabemos que el calentamiento global es un fenómeno que está en todo el mundo, en todo el planeta, que en algunos sectores se está haciendo, ¿no? Se está haciendo actividades o implementando políticas, pero aún falta. Algunos se hacen de la vista gorda, como decimos, y no les interesa, pero en realidad sí está pasando. Si tú me preguntas a mí como investigadora, que yo palpé este problema, hice una investigación y hubo resultados que en poco tiempo, por ejemplo, esta capa glaciar en unos años va a desaparecer. Pero por supuesto que estamos hablando de un fenómeno completamente con un impacto negativo a la sociedad y está conectado con el calentamiento global. Estamos en una etapa que de alguna manera se piensa o le damos más importancia a otras inversiones o políticas o de alguna manera cuidados, pero no estamos pensando en cómo. Y uno, por ejemplo, si me pudiera de alguna manera conectar a mis resultados y decirte de qué forma podemos contrarrestarlo, aparte de cuidarlo. En este caso, por ejemplo, ya no podemos retroceder el tema del glaciar, pero sí podemos, como hacen en otros países, crear lagos o crear de alguna manera unas zonas de reserva del agua que pueda perdurar unos 10 años, 9 años, etcétera, o que se haga una tecnología para conservarla y que no desemboque directamente a los lagos o al mar, que está permitiendo incrementar el mar y generando más problemas con el aspecto en el ambiente, ¿no? Pero sí he palpado ello, considero que hay que atender este problema. Requerimos más conciencia, que seamos conscientes, que la sociedad contribuya, que los políticos se sumen. Y sí es un fenómeno que está pasando. Y hay que cuidar nuestro planeta porque en él vivimos y creo que requiere esa atención, ¿no? Esta mentalidad de cuidar lo que es de todos, o lo que antes nos comentabas de en un trabajo de equipo no solo buscar el beneficio de los que nos podemos juntar para ganar, sino cómo nos beneficiamos todos. Así supongo que trabajáis en la NASA, ¿no? Porque es buscando apoyos, buscando sumar conocimiento, avanzar
Y debe ser fascinante cuando tenéis resultados. No sé si tienes algunas experiencias científicas de tu trabajo actual que dices, sí, por aquí vamos bien, para tener un mensaje positivo. En realidad, ser parte del telescopio James Webb, ser parte de este equipo increíble de profesionales y bueno, de la Agencia Aeroespacial NASA, del Instituto de los Telescopios Espaciales, por sus siglas STSI, ha sido para mí la experiencia más importante en mi carrera y yo agradezco públicamente porque me han dado un espacio muy importante no solo para aportar, sino para crecer como profesional. Considero que sí, definitivamente. No solo se han generado estos espacios, sino que a través de la educación y mi experiencia he podido avanzar. El trabajo en equipo es increíble, es increíble. Es una parte ya, digamos, estructurada de estas misiones, ¿no? Tenemos que justamente los que integramos estos equipos en las entrevistas de trabajo tienes que demostrar ello, ¿no? Que puedes hacer no solo multitareas, sino también trabajar en equipo, resolver en equipo, comunicar, tener habilidades de comunicación muy eficaz, tener un equilibrio, obviamente, también psicológico bueno, ¿no? No alterarse, estas cosas. Y es algo que se vive a diario, como tú bien lo has dicho, es parte de ello. Es muy importante la colaboración, justamente esta misión de la que te hablaba, del telescopio Webb, que tiene 3 colaboraciones, la Agencia Aeroespacial Europea, la Agencia Aeroespacial Canadiense y NASA de Estados Unidos, pues son un conjunto de colaboraciones que unió muchos profesionales. Es porque se entiende y se comprende el mensaje de que tenemos que trabajar en equipo para hacer una sola imagen en éxito, ¿no? La foto final es esta, pero necesitamos englobar un conjunto de colaboraciones. Y ahí, de alguna manera, descarto la palabra egoísmo, ¿no? Porque hay oportunidades, se suman y te permiten de alguna manera nos permiten crecer en conjunto. Y eso es lo mismo, ¿no? Que yo, de alguna manera, quizás me ha ayudado para pertenecer en o que lo vieron en mí durante las entrevistas, porque no ha sido fácil. Cuando yo ingresé al orbitador de reconocimiento lunar, digamos, fue mi primer proyecto como profesional. He estado en 3, ¿no? He liderado 3 misiones. La primera ha sido el proyecto que se llama TRIM, que era un satélite que hacía todo lo que es medición de lluvias tropicales, estudiar desastres naturales, etc. Ya no está en órbita. Eso fue, digamos, cuando yo estaba terminando la universidad. Estuve haciendo una pasantía. Y luego ingresé ya oficialmente al proyecto LRO. Estuve ahí como 5 años, que no fue fácil, con muchos candidatos. Luego al proyecto del James Webb también una serie de candidatos donde te evalúan muchas cosas, competencias, habilidades, destrezas. Y eso el trabajo en equipo es una de las más importantes, diría yo. Aparte de los muchos grados académicos que puedas tener en tu haber, pues es importante demostrar esta parte para saber que ellos vas a encajar bien, ¿no? Y eso como te lo comentaba en el transcurso de esta plática, lo he traído desde mi infancia, mi adolescencia, en la escuela. Me gustaba colaborar con mi comunidad, enseñarle a chicos. Y eso era mi potencial y era lo que podía dar. Bueno, yo no podía dar grandes cosas, quizá como hay personas que pueden hacer, pero sí mi conocimiento y es muy valioso y pues yo les podía enseñar a estos chicos y yo lo hacía con mucho gusto. Y asimismo en el karate, después he tenido la oportunidad de enseñar, ser instructora de karate también. He trabajado en un programa de reinserción a la sociedad con diferentes jóvenes que se dedicaban a la calle. Por alguna razón sus padres los abandonaron, sufrieron diferentes aspectos. Estuve colaborando con esto en la parte policial, militar, como 2 o 3 años antes de venir a Estados Unidos, ¿no? Para ayudar a estos chicos a reinsertarlos. Y recuerdo que cuando yo empecé el proyecto me hacía esta pregunta, ¿y realmente me obedecerán mis reglas, no? Porque son chicos difíciles. Al comienzo, te soy sincera, no. El primer día no. O sea, me miraban y como que se burlaban, ¿no? ¿Eres tú la instructora? Aparte que era muy joven. Pero ya después, pues yo tengo carácter, ¿no? Eso sí. Yo estaba al comienzo dándoles a conocer. Y cinturón negro de karate. Cinturón negro de karate. Sí, después, bueno, terminamos bien, ¿no? Y lo más importante, lo más bonito de esto, y creo que fue esa conquista de sueños,
en otras personas, ya que yo había conquistado los míos a esa edad. Bueno, ya era instructora de karate, ya casi graduándome en ingeniería de sistemas, para mí ya era bastante. Quiero compartirlo, ¿no? Y eso lo he podido transportar en todas las actividades que he tenido hasta el día de hoy y han resultado muy bien. Por eso invito, yo creo que todos los profesionales tenemos algo que dar, sobre todo a los que ya de alguna manera dicen, he llegado hasta este punto de mi vida y como yo he dicho y miro hacia atrás, yo ya crucé el río, pero ¿y qué con los demás que están ahí por cruzar? ¿Puedo dar algo para ellos? Aunque sea un granito de arena, podría ser. Me hago yo esa pregunta y digo, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, en este viaje que me preguntabas a Perú hace poco, yo creo que cambié vidas, conquisté corazones nuevos y les hice perder ese miedo. Los ayudé a empoderarse y a ver de que así como yo, ellos están careciendo, quizá yo carecí más, pero lo pude hacer. Y creo que ese fue el mejor mensaje que dejamos en este recorrido. Déjame terminar con un mensaje más específico. Se lo mandamos a los jóvenes peruanos que ahora, por ejemplo, nos están viendo y que puedan querer algo muy parecido a lo que has conseguido tú, que lo vean inalcanzable, pero que es un sueño. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo resumimos? Para los peruanos, con mucho cariño, y para todos los latinoamericanos y de habla hispana, que el cielo no es el límite. Y que si realmente quieren alcanzar un sueño, tienen que luchar, porque los sueños son propios de nadie más. Son ellos los indicados en luchar y que realmente sí se puede. Yo soy un claro ejemplo de él, que rompan esas barreras del no puedo, que lo único que hace es limitarse en una situación de que no puedo avanzar, de que no puedo llegar lejos. Y sí pueden, todos podemos, que están dotados de grandes talentos como muchos y quizás más que otros. A mí me gustaría que sean cientos de Araceli o de otros científicos, descubridores, y yo creo que todos podemos. Y el ejemplo más claro, si yo pude, ellos también pueden. Es Araceli Quispe, que nos acompañó hoy, una ingeniera de la NASA, una persona con una historia de vida muy inspiradora, y te agradecemos que hayas compartido todo este trayecto que seguramente, como ya bien has comprobado, toca vidas, y esperemos que puedan haber muchas más Aracelis triunfando y ayudándonos a todos con investigación, con ciencia y con experiencias de vida. Gracias. Muchas gracias.